Buenos días a todos. Les damos la bienvenida a su tercer programa de geopolítica. Estamos en un ciclo de 8 programas, de los cuales este es el tercero, sobre qué es el nuevo reseteo, qué es la nueva agenda mundial. Y hoy nos toca el tema de cómo los países están perdiendo poco a poco su soberanía. Y decíamos que esa soberanía la van perdiendo a través de tener que acudir a préstamos ingentes cada vez más para financiar todo lo relacionado con el coronavirus y con el manejo de la pandemia. Entonces, hoy vamos a hablar de este tema, no sin antes decir que los países se han venido endeudando de manera exorbitante y pues estos países han, dentro del ranking de países a nivel Latinoamérica, Argentina lleva el primer lugar, Brasil el segundo lugar, El Salvador el tercer lugar, Uruguay, Bolivia, Costa Rica, México. Argentina, que es el país que más endeudamiento tiene, está endeudado en 93.3% del Producto Interno Bruto. Recordemos que ¿qué es el Producto Interno Bruto? Es la sumatoria de bienes y servicios producidos por una economía cerrada en un tiempo determinado que generalmente es un año. Entonces, la sumatoria de todos los sectores productivos del país, más de los extranjeros que están produciendo fuera y son colombianos, eso se tiene en cuenta para el Producto Interno Bruto. Se suma todo eso por sectores y luego se mira cuánto vale la deuda de cada país y se divide la deuda de cada país en el valor de ese Producto Interno Bruto. Entonces es así como Argentina tiene el 93.3%, Brasil 91.5%, Uruguay el 64%, Costa Rica, Bolivia el 57%, Costa Rica el 57%, México el 53%, Colombia está en el 51%. Y entonces con ese ranking, digamos a nivel Latinoamérica empezamos. Y lo otro es que otro indicador de endeudamiento es la deuda per cápita en el mundo, que es dividir el Producto Interno Bruto, que les acabo de decir que es, se divide por el número de la población y eso nos da el Producto Interno Bruto por persona. Entonces, digamos, el valor más grande del Producto Interno Bruto lo tiene, por ejemplo, países como Francia, como Alemania. Entonces, son países que tienen un producto per cápita, que es más o menos en el caso de Estados Unidos es el 8%. Está en el 8% del Producto Interno Bruto, pero son $57.300 por persona. Reino Unido, $48.500 por persona. Y Reino Unido tiene un endeudamiento del 116% del Producto Interno Bruto. Francia, que tiene un ingreso per cápita del Producto Interno Bruto por $82.600 por persona, tiene un 213%, y Alemania, $62.600 al año por persona, tiene un endeudamiento del 148%. Entonces, con estas cifras arrancamos, Sandrita, adelante. Vamos a ver, vamos a oírte y después comentaremos. Adelante. Perfecto. Buenos días, Gladys, Enrique, Carlos Enrique, y buenos días también a todos los que nos acompañan desde distintas ciudades de Colombia. Algunos nosotros los conocemos, a otros no, pero definitivamente nos une como el temor a Dios y ese anhelo de corazón de conocer la verdad. Entonces, como decías, Enrique, en la reunión pasada estos temas son fascinantes y se queda uno muy cortico en una hora para exponer todos los aspectos, todas las situaciones que se están presentando en la actualidad. Pero bueno, vamos a hacer lo posible de condensar al máximo esta información tan interesante. Me gustaría remitirme también un poquito a cuál es la noción clásica del Estado.
Un estado se compone de un territorio delimitado, una población que ha nacido y que reside en ese territorio. También el Estado tiene el monopolio legítimo del uso de la fuerza y pues hay también todo un cuerpo burocrático que administra la justicia, administra recursos, etcétera, etcétera. En esta visión clásica del Estado-Nación se requiere un componente muy importante que es la legitimidad. Cuando el Estado comienza a perder legitimidad, entonces se ve afectada ya su soberanía. La población de alguna manera debe aceptar vivir en un sistema con determinadas leyes, normas, etcétera, para que haya un statu quo y demás. Y este estado clásico ha existido por aproximadamente 400 años. Como nosotros estamos viviendo en este momento, digamos, en un país como Colombia, que es democrático, que asistimos a elecciones cada tantos años, elecciones de gobernadores, de alcaldes, de presidente, etcétera. Esto no ha existido desde siempre. Vamos a ver que el Estado-Nación, así como tuvo un inicio, muy probablemente tendrá un fin. Y esto es muy interesante porque cuando lo vemos a la luz de las escrituras, vemos que tiene mucho sentido. Estamos viviendo en una época donde con nuestros propios ojos estamos viendo cómo muchas de estas profecías escritas en la Biblia se están cumpliendo. Y esto es para nosotros algo que nos debe generar mucha esperanza, nos debe dar mucho gozo porque vemos que nuestro Dios nos ha hablado con verdad. Lo que Él nos ha dejado en su palabra se está cumpliendo. ¿En qué medida vemos que los estados-nación están perdiendo soberanía? Desde el momento en que los países comenzaron, bueno, y en cabeza obviamente de los gobernantes, comenzaron a suscribirse o a adherirse a distintos organismos transnacionales, quienes, como decía Enrique ahorita al principio, al prestarnos a nosotros dinero para solucionar distintas problemáticas al interior de los países, entonces van imponiendo distintas agendas. Una de las agendas que ya para nosotros es muy conocida y que se ha impuesto a través de la Organización de las Naciones Unidas es la agenda de género. Y esta es una agenda ya casi que transversal en Colombia a todos los temas, todos los asuntos, a tal punto que, y esto nos sorprendió a todos, cuando en el 2016 salieron públicos los acuerdos de La Habana, tenía todo un enfoque de género transversal en el documento, que además es muy largo, muy extenso. Entonces, ahí uno ve definitivamente la mano, la influencia de la Organización de las Naciones Unidas, que acompañó durante todo el proceso estas negociaciones, y se ve cómo ellos introdujeron este tema de la agenda de género. Entonces es muy importante que nosotros vayamos analizando también a qué nuevos organismos o qué nuevos tratados, qué nuevas alianzas va haciendo Duque o el próximo presidente de Colombia, porque estas alianzas pues nos traen beneficios, de pronto nos traen recursos, algunas inversiones económicas y demás, ayudas como lo estamos viendo ahorita, que nos han dado préstamos para poder solucionar el tema del COVID, para poder ayudar a las personas que han quedado en desempleo, etcétera. Se han dado muchísimos subsidios, también hemos recibido muchas de las vacunas y nosotros recibimos eso, pero más adelante tendremos que dar algo a cambio. Y eso que damos a cambio en cierta medida es soberanía, porque ya no tenemos una libertad para gobernar, bueno, para que nuestros dirigentes, para que la cabeza de Colombia gobierne de manera libre y autónoma. Ahora debe responder a una agenda impuesta desde afuera. Al estar adscritos también a una organización como las Naciones Unidas, también nos debemos nosotros acoger a la Agenda 2030, de la cual hablamos
en la reunión pasada. Y esta agenda, como les decíamos, ustedes la pueden buscar en Google, pueden buscar Agenda 2030 ONU, tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí vemos claramente pues que hay una intención de mostrarnos o influir en cómo nosotros administramos nuestros recursos naturales, también cuáles son nuestras políticas de población, cuáles son nuestras políticas educativas, etcétera. Entonces eso es muy delicado y debemos prestarle muchísima atención. Quiero comentar un ejemplo muy específico de cómo el presidente Duque se ha puesto como muy, no quiero decir obediente, pero sí que ha asumido el implementar varios de los puntos en la Agenda 2030 en Colombia. Por ejemplo, en los últimos eventos a los que él ha asistido, que están relacionados con el cambio climático, ha tomado una postura como totalmente de sumisión a lo que se impone y Colombia está casi que 100% comprometida a implementar y asumir determinadas políticas en torno al cambio climático. Si la Agenda 2030, que fue trazada en el 2015, ¿sí? Son 15 años donde se deben desarrollar pues estas políticas para en el 2030 ya haber alcanzado encontrarnos en cierto estado como donde no va a haber hambre, no va a haber pobreza, etcétera. El presidente Duque ha dicho que va a comprometerse al 100% con el cambio climático. Y una de las cosas que se dice para el 2030 es que no vamos a comer carne. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esa postura, por ejemplo, para nuestros ganaderos en Colombia? Es algo a lo que le debemos prestar atención. También la Agenda 2030 dice que debemos ser más responsables con el consumo del agua, pero sabemos que algunos de los pozos naturales que hay en Colombia se han vendido a multinacionales y no sabemos esas multinacionales cómo van a actuar con nuestros recursos más adelante. En este momento estamos viendo también muchos fenómenos políticos en simultáneo y vemos que así como unos países pierden fuerza y pierden legitimidad, hay otros países que se están fortaleciendo muchísimo y que se están posicionando. Entonces no podríamos decir como que el Estado-nación clásico va a desaparecer por completo porque están dándose dos fenómenos. Unos países están perdiendo soberanía y otros países están tomando muchísima fuerza, como es, por ejemplo, la República Popular de China, que desde hace muy poquitos años, y esto no lo habría pensado nadie, pues como nosotros, digamos, personas del común, hace unos 10 años no nos imaginábamos que China iba a ser no solamente una potencia económica, sino que además se quisiera posicionar política y culturalmente. Y hace unos 4 o 5 años, el presidente Xi Jinping, en distintos eventos, en reunión con otros estados y otros actores transnacionales, ha mostrado esa postura de querer ya expandirse, pero de manera muy diplomática, y quiere alcanzar definitivamente ese estado de superpotencia. Hay una de las cosas que me parece como delicadas de la Agenda 2030, y hablando como esto de que algunos países pierden soberanía y otros ganan mucho más peso, es que están diciendo que debemos, la Agenda 2030 dice que debemos dejar de emitir gases, que debemos adoptar ciertas posturas para combatir el cambio climático, pero resulta que nosotros no somos un país industrializado. Quienes han generado la mayor cantidad de polución han sido países, voy a poner solo dos ejemplos, Estados Unidos y China. Y resulta que ellos siguen produciendo muchísimos productos, ellos elaboran distintos productos y ahorita son punta de lanza en tecnología, pero son los abanderados
y con otros países europeos son los abanderados aparentemente en la lucha contra el cambio climático, pero exigen a países tercermundistas como nosotros, que tenemos una industria muy precaria, nosotros exportamos es materia prima, nos imponen a nosotros que cuidado con la industria, cuidado se industrializan, porque pueden afectar aún más, acentuar aún más el cambio climático. Y vemos a un presidente en este momento que en vez de proteger a la población colombiana y decir, no, nosotros nos vamos a industrializar, lo que está diciendo es, claro que sí, nosotros vamos a cuidar, nosotros nos vamos a adherir a todas estas políticas y vamos a cumplir. Y esto cuando lo analizamos con lo que decía Enrique en la introducción, vemos que tiene mucho sentido porque hemos recibido muchísimos recursos de parte de estos organismos para combatir una realidad que es en este momento, pues el COVID. Estos temas, por ejemplo, como el género o el ecologismo, el feminismo, todas estas nuevas corrientes e ideologías que hemos visto que han tomado muchísima fuerza en los últimos años, sobre todo pues, en el siglo XXI, no vienen de gratis. No es que un día una agenda de la ONU o de una fundación o de una corporación, etcétera, diga, queremos imponer estos temas. No, esto se viene trabajando muy sutilmente hace varios años. ¿A través de qué? A través de la parte cultural. Entonces vemos que a través de la música, a través de la televisión, a través de las películas, se vienen insertando estos temas a tal punto que el día de hoy nosotros vemos a nuestros jóvenes en Colombia, muchachos de 17, 18, no sé, 20 años, y casi que abrazan, reciben completamente, sí, con los brazos abiertos, estas nuevas ideologías. Y vemos ahorita a los jóvenes con unos comentarios a través de las redes sociales que uno se queda pues muy impactado porque uno los ve muy confundidos, ¿sí? Y esto, como les decía, también en la reunión pasada, no es algo espontáneo, sino que hay una financiación detrás de todos estos temas, a los que le debemos prestar muchísima atención. Vemos también en este momento cómo la República Popular de China se está convirtiendo en un modelo a seguir. Es que es, digamos que el Estado perfecto, porque combina capitalismo con un control de la población a través de un socialismo con características chinas. Y vemos que en este momento la República Popular de China tiene el mayor sistema de vigilancia del mundo y tiene en este momento un sistema de puntos a través del cual se mide el comportamiento y la cotidianidad de las personas. Y todo esto a través de la tecnología. Es algo a lo que le debemos prestar atención porque, por ejemplo, una aplicación como TikTok fue creada por una empresa china. Y si sabemos que la República Popular de China está controlando a su población y les asigna puntos, o les asigna puntos positivos o puntos negativos. Por ejemplo, si ven que las personas en China tienen un buen comportamiento, entonces les dan entrada a determinados restaurantes, les dan facilidades para viajar, les dan facilidades para estudiar, pero si los castigan, entonces les limitan los viajes, no les permiten viajar, no les permiten salir del país o no les permiten recibir préstamos bancarios. Entonces, si vemos que ese sistema de puntos está existiendo en China, que por supuesto vemos que es grave porque coarta la libertad del ser humano, y sabemos que además hay un tema ideológico muy fuerte detrás porque debe haber como esa veneración al Partido Comunista Chino. Entonces también debemos mirar con mucho recelo, o sea, analizar bien si estos países están, o los organismos internacionales y otros países quieren imitar el modelo chino y traerlo como a Occidente. Entonces es peligroso porque están utilizando el Big Data, que es los datos de las personas,
los datos de todos nosotros a través de la tecnología y a través del Internet para que haya un control, y ahí es cuando también se socava la soberanía de los países. Es algo muy delicado. Y por último, ya para terminar como esta intervención, me gustaría analizar esto a la luz de las escrituras y la visión que tuvo el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Él vio, como todos seguramente aquí los que nos están viendo ya la conocen, él vio una imagen con una cabeza de oro, era una imagen de hombre con una cabeza de oro, después pecho de plata, vientre de bronce, después, si alguno de ustedes me corrige si hay algo errado, eh, piernas de bronce, después también parte de las piernas en hierro, y pies de hierro y barro. Y lo que quiere decir esa cabeza, lo que simboliza esa cabeza de oro es el reino de Nabucodonosor. Era un reino perfecto, por eso era de oro, porque tenía soberanía sobre toda la tierra, sobre todos los seres humanos, sobre todos los animales. Esa soberanía era perfecta. El mismo Daniel se lo dice cuando interpreta la visión. Le dice, el Señor ha puesto en tus manos el poder para gobernar sobre todo hombre, sobre toda criatura, etcétera. Pero a partir de ahí comienza como a perder calidad esa imagen de hombre, hasta el punto que llega a los pies, que son de barro y hierro, y el hierro simboliza la ley, y el barro simboliza al hombre. Entonces dice ahí que en esta época, porque ahí está hablando del fin, el fin de los tiempos, en parte el reino será débil y en parte será fuerte. Y eso es muy interesante porque eso es exactamente lo que estamos viendo hoy en día. Hay algunos países que son democráticos, hay otros países que son socialistas, hay algunos países que son fuertes en algunos aspectos, pero aún así no pueden incidir en el sistema internacional, no hay una sola cabeza. También si nosotros vamos al Apocalipsis después, vamos a ver que surgirán muchos reinos, surgirán varias cabezas, porque ya no se limitará a un solo rey, un solo poder, sino que estará disperso el poder en distintas cabezas. Eso es muy interesante porque es lo que estamos viendo hoy en día. Y nosotros como cristianos, como creyentes, debemos estar muy expectantes de también la obra que el Señor está haciendo en estos tiempos. ¿Y cuál es la obra más grande que el Señor hace en medio de nosotros? Transformar nuestra vida, limpiarnos, prepararnos para ese encuentro con Él, preparar una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga. Vemos que en este momento la humanidad está sufriendo depresión, está sufriendo miedo, pánico por todas las cosas que están sucediendo actualmente, y nosotros como creyentes debemos estar muy fuertes y no tener temor, y ver cómo al cumplirse todas estas profecías y ver todas estas situaciones y fenómenos a nivel global y a nivel también nacional, vemos es que se acerca cada vez más el día del Señor, que es grande y terrible. Será un día terrible para quienes no estén caminando conforme a lo que Él manda, pero será un día grande para los que lo estamos esperando. Bueno, muy bien, gracias, Sandrita. Esto está muy interesante. Ya hacia las próximas reuniones tenemos un tema en la reunión número 7 que se llama la geopolítica de las Sagradas Escrituras. Ahí profundizaremos más sobre esto que empieza a esbozar Sandrita aquí con esto. Yo quisiera pues simplemente decirles que esto de la pérdida de la soberanía de los países es mucho más serio de lo que parece. La ONU está elaborando listas negras en donde incluyen a todo aquel que no comulgue con esta agenda. Han creado observatorios para detectar quienes no comulgan con la igualdad de género y con las tesis globalistas. De tal manera que se persigue ¿qué? Se persigue la formación de una inteligencia colectiva, es decir, que se tenga un pensamiento único, hablar de la conservación del sistema
ecoterrestre, que se reduzca la brecha salarial hacia un mínimo vital, a que se realicen y se implementen políticas hacia el programa Hambre Cero. Y naturalmente todo esto se está proyectando desde el Foro de Davos, que es, digamos, el precursor de la Agenda 2030. Además, la apoyan multimillonarios, líderes empresariales que invierten en industrias farmacéuticas como Bill Gates, industrias de energía renovables, caso de Soros. Digamos que todo esto está llevando al Foro Económico Mundial, que fue fundado por el señor Klaus Schwab en 1971, a unirse a la promulgación y ejecución de esta agenda. Quienes supuestamente es el lema de ellos, van a beneficiar a 193 países que se comprometieron a cumplir esta agenda. Los objetivos, obviamente, que aparentemente son muy buenos: acabar con la pobreza y la desigualdad, hacer frente a los cambios de energía climática y ambiental, cerrar la brecha de la desigualdad, superar el sistema económico que está concentrado en pocas personas, que hay una brecha grande, poner fin a la crisis de los servicios públicos, porque hay una cantidad de gente que está sin alcantarillado y agua, de tal manera que la agenda luce como muy bien, pero lo grave es lo que está implícitamente llevando más al analizarla internamente. De tal manera que digamos que el COVID-19 creó la plataforma perfecta para acelerar estas agendas. Entonces, esto vale la pena. Gladys, ¿tú tienes algún comentario sobre esto de la pérdida de soberanía que pudieras aportar aquí? Sí, que nosotros tenemos que tener una mirada diferente porque el mundo se está preparando para su fin, el mundo se está preparando para la agenda que ha tenido, de donde proviene de los tiempos más antiguos. Acordémonos que Satanás se ha proclamado como el rey de este mundo y desde luego oír todo el panorama que Sandrita muy claramente nos expuso, lo único que muestra es un gobierno de injusticia. Nosotros podemos crear gases, ustedes no, pero nosotros le vamos a prestar para que sobrevivan y coman, y ustedes se van a tener que acoger. Entonces, ¿qué es lo que produce el mundo? Por algo Dios dijo, y Jesucristo, me fascina eso, mi reino no es de este mundo. Entonces uno como persona independiente, escuchando todas esas noticias, puede optar por tener una mirada diferente. Yo me imagino que si hubiera habido internet y todos los medios de comunicación en el tiempo del pueblo judío, las noticias que se hubieran escuchado era: vienen los filisteos, tienen tanto armamento, tienen tantos militares, tienen no sé qué, nosotros no poseemos sino 1000, vienen no sé qué, toda como una estrategia parecida. Era un pueblo que tenía un soberano, porque ellos siempre, la gran enseñanza para el pueblo judío, ¿cuál era? Dios es su jefe, lo que ahora no se tiene. ¿Dios de quién es jefe ahora? Del pueblo de Dios nomás. Entonces, es exactamente lo mismo. Ellos hubieran oído todo eso, pero Dios en su tiempo les decía con tranquilidad que no importaba cuántos eran los enemigos, Él estaba por ellos, y el brazo de Dios es fuerte y poderoso. Entonces, oír esto, pues obviamente tenemos que estar enterados. Me gusta que haya este ciclo de conferencias porque es la forma en que vamos tomando una conciencia. Es una conciencia real de qué es el mundo, cómo lo están manejando, qué estamos pisando, cuáles son las tantas palabras que suenan, que la Agenda 2030, que el cambio climático, porque toda la información también se va manejando de una forma tan sutil, donde todo el mundo empieza como a considerar qué bueno que se están preocupando por eso. Era hora de que estuvieran mirando ese asunto, y poco a poco nos van cambiando nuestros valores, y lo que ustedes están hablando con toda claridad, ya se empiezan a hablar agendas, nombres muy claros, la participación de género en todo, de no discriminación del género, vaya aceptando hasta que se permean todas las conciencias. ¿Y cuál es la función ahora?
Para mí es interesantísimo, demasiado importante entender el mundo como lo estamos viviendo, entenderlo y tener demasiado claro a su vez cuál es nuestra posición en el asunto. Me gusta, Dios dijo, no le teman a lo que los demás temen, sea Jehová vuestro temor y vuestro miedo. Entonces, nos habla con tanta claridad por todas partes dónde debe estar el foco real de nuestra preocupación en la vida. Porque si bien eso no me va a servir a mí para que diga yo voy a combatirlos, qué bueno unirnos a un grupo muy importante de personas que en este mundo vamos, porque nuestra guerra no es esa, ni nuestra ciudadanía es de este mundo. Sin embargo, estamos en este mundo, estamos aclarados por Dios de que hay un proceso que está finalizando los tiempos, que cada día se van a presentar unas guerras demasiado fuertes en todo esto, que el que sigue con esta ambición va a seguir hasta el final buscando su propio provecho, pero que hay un Dios sobre la tierra que también está buscando una guerra que no es la guerra que ellos plantean, es una guerra mucho más grande, definitiva, importante, que la guerra por las almas. Entonces, el hecho de que nosotros estemos conscientes de cómo se está manejando el mundo, de lo que están viviendo, no nos quite la mirada de donde Dios nos la quiere colocar, que es exactamente en la guerra que Él quiere ganar, que es en este tiempo que no concentremos nuestra atención en los peligros que se están viviendo, ni nuestra vida, porque el que desprecie su vida la ganará, y el que la pierde por causa del reino la va a ganar, si no la perderá. Entonces, si uno tiene su vida enfocada, porque esto poquito a poco está trayendo noticias. ¿Noticias de qué? De que todos sus valores, de todo lo que usted quiere seguir con Dios, esto va a ser tocado. Va a llegar la hora en que ahorita se lo avisamos, pero después de pronto lo vamos a usted también a castigar si no cree lo que creamos. Si usted por alguna razón se atreve a hablar de que no está de acuerdo con todos estos antivalores, entonces primero le cerramos sus redes para que usted no lo pronuncie ni lo exprese a nadie. Pero más adelante hasta su vida puede peligrar si usted sigue hablando así, porque nos es contrario. Pero es la hora en que nosotros tenemos que saber cuando hay guerra, uno primero que todo debe decir dónde estoy parado, a cuál pertenezco. Si yo ya determino, pertenezco a este grupo, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Aunque estos son los temas que vamos a hablar más adelante, pero es ante las noticias que está hablando Sandrita al principio. Entonces, si yo ya sé que yo quiero serles un soldado no manejable, tonto, donde todo lo que me digan lo voy a aceptar y donde no tengo posición al respecto, sino quiero ser un soldado firme que conozca sus derechos, sus deberes y que sepa exactamente qué es lo que está pasando. Entonces voy a enfilarme hacia donde toca, y sobre eso que vamos a tener programa aparte. Va a ser muy interesante la forma en que Dios quiere vestirnos en este tiempo, darnos el conocimiento en este tiempo, porque la verdad nos hace libres, y cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, aparte de eso, entonces nosotros tenemos que estar como soldado bien preparado para enfrentar el momento que se está viviendo, porque Dios quiere contar con un remanente, que la Biblia habla de un pequeño remanente, pero ese pequeño remanente Dios puede hacer perfectamente una buena guerra. ¿Y contra cuáles? Contra las estructuras espirituales que están socavando los valores por los cuales Dios murió, y quiere que la gente sea consciente de la limpieza, del conocimiento de Dios, porque esa sí es la vida que nosotros tenemos que pelear, y muy bien peleada. Muy bien, Carlos Enrique, buenos días. ¿Cuál es tu percepción sobre el tema? Tú estás con audio hoy y te toca el próximo tema, que es el miércoles, que se llama Los verdaderos dueños del mundo. Adelante. Bueno, un saludo muy especial para todos, para Sandra, para Gladys, y para todos los que nos oyen a esta hora. Me parece de la mayor importancia estos temas, porque precisamente a propósito de este inicio de programa sobre geopolítica, estaba analizando yo el problema que hay en que los cristianos, en todas sus expresiones, católicos, todas las confesiones cristianas, si acaso tienen en general, y tenemos un conocimiento pequeño de la Biblia, empezando por ahí, ¿no? Que es lo que nos identifica como cristianos, pero tenemos una ignorancia todavía mayor de las señales de este mundo, que constituyen el plan que Dios está permitiendo para ponernos a nosotros en claro u oscuro.
para alinearnos en una dirección o en otra, por lo menos entenderlo. Así que me parece muy útil estos espacios. Para el tema de hoy, que es el tema del endeudamiento, es un tema que está muy relacionado con las tensiones internas ciudadanos de los estados, sobre todo, como lo decía Sandra, los estados, digámoslo de alguna manera, es que suena muy feo decir tercermundista, aunque sea verdad, de las naciones más pobres o de las naciones menos desarrolladas. Este tema del endeudamiento no es nuevo, o sea, o por lo menos el efecto que trae sobre las tensiones internacionales. Tenemos un momento en mi predicador cuando aparece toda la arquitectura de los entes multilaterales. A partir de ahí, a partir de la conferencia de Bretton Woods, se empieza a diseñar un orden mundial en el que los países se van a colaborar para asuntos nace pues la CAF, nace el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo ya en la esfera, el interior de las naciones, de la Organización de los Estados Americanos, como digamos, como una forma de replicar el consenso de Washington. Tiene cosas buenas, tiene cosas peligrosas también. Aquí es difícil ser absoluto en una opinión. Creo que sí tiene riesgos, pero también tiene oportunidades pues de contar con apoyo internacional, que es importante para que toda economía pueda de alguna manera tener una plataforma, ¿no?, de las economías emergentes para proyectarse, ¿no?, la cooperación internacional. ¿Qué pasa con el endeudamiento? El endeudamiento desde hace mucho tiempo ha sido utilizado de forma irresponsable por los estados. En este momento, Enrique daba una cifra que es el 51% del Producto Interno Bruto colombiano lo está debiendo el país. Eso quiere decir que Colombia, todo lo que produce en un año en su economía, la mitad y un poquito más, que es el 51%, lo está debiendo. O sea, eso es como la forma más sencilla de poner esto en perspectiva para las personas que nos siguen a esta hora, es manejar la economía, la macroeconomía como la economía doméstica de una familia. Hagan ustedes de cuenta que en una familia hay 4 miembros, está el papá, está la mamá y están 2 hijos, uno que ya tiene más de 5 años de experiencia profesional y otro que está recién egresado. Entre todos ellos suman lo que sería el Producto Interno Bruto, que sería toda la suma de su trabajo, de sus servicios y que le llega a la economía doméstica. Pues esta familia está debiendo un poquito más de la mitad de lo que ganan. Así que se lo están debiendo a los bancos, se lo están debiendo a corporaciones financieras. Y si estas personas, eso ya es preocupante, porque quiere decir que una parte de lo que ganan, la deuda sería, por ejemplo, en un año, todo lo que gana toda la familia, en un año, la mitad, un poco más de la mitad, es lo que están debiendo. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay un riesgo de inestabilidad. ¿Qué pasa si alguno pierde el empleo, por ejemplo? Tendría que recargarse en los otros el pago de la deuda y se vería su salario más afectado. ¿Qué pasa, por ejemplo, con esta deuda? No es una deuda gratis. Aquí hay unos intereses. Hay que pagar un servicio mensual de la deuda. ¿Qué quiere decir? Que hay menos mercado, dependiendo de la deuda. También hay que tener en cuenta una realidad. Estos unidades económicas que representa cada uno como consumidor en el sistema financiero pueden tener más costo o menos costo dependiendo del riesgo que tengan estas personas para el sistema financiero. No es lo mismo prestarle a una persona que tiene un muy buen salario a término indefinido en una empresa muy sólida que una persona que es independiente, ¿no? Un emprendedor, por ejemplo. Es más riesgoso que una persona que ya haya estado eh, con algunos atrasos o incumplimientos. Entonces, algo así también le pasa al país. Les quiero contar que Colombia ha perdido ante dos de las tres calificadoras internacionales el grado de inversión que nos costó mucho trabajo alcanzar. Eso quiere decir que nos prestan más costoso. Entonces, es una deuda que es compleja. El país está debiendo la cifra, fíjense, es una cifra bastante grande. ¿Y qué problema trae esto para las decisiones de un gobierno?
El problema que trae para las decisiones de un gobierno es que el gobierno tiene que pensar en el equilibrio fiscal para poder pagar la deuda, pagar el servicio de la deuda y poder pagar los gastos de todos los ciudadanos. Hay diferentes propuestas. Este, digamos, no es un problema solo de Colombia. Hay países que están peores que Colombia. Por ejemplo, Argentina está debiendo el 93% del Producto Interno Bruto. Así que es una gente que es de poca confianza, de mucho riesgo y, y de poca estabilidad política y económica interna. Uruguay, fíjense, un país tan estable, está en esta situación. El mismo Estados Unidos, a finales de 2019 estaba debiendo el 107 del Producto Interno Bruto, pero es que Estados Unidos tiene una economía muy sólida y una economía que ofrece mucha credibilidad en los mercados internacionales. El tema, ¿cuál es? Que los países tienen que tomar una decisión, como los de la casa que puse en el ejemplo imaginario tendrían que tomar una decisión. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a seguir, eh, vamos a seguir, si no nos alcanza el presupuesto, endeudándonos más. Hay espacio para endeudarse, hay que conseguir nuevos recursos, o esos nuevos recursos de dónde van a salir. Ya es muy común lo de las reformas tributarias. El presidente Duque creo que ha sido errático en muchos temas, pero dentro de esos temas está la política económica. Es increíble que haya un intento de reforma tributaria por año. Antes de que llegara Duque, también teníamos demasiadas reformas tributarias porque eran unas reformas tributarias que eran puramente coyunturales, no resolvían, o sea, no había una política tributaria y fiscal en el país antes de Duque. El promedio estaba en una reforma tributaria cada 15 meses, pero con Duque se ha empeorado esta situación porque hubo un proyecto de reforma tributaria en el 2018 que se cayó ante la Corte Constitucional. Ese mismo proyecto que era llamado Ley de Crecimiento Económico se aprobó en el 2019 casi igual porque hubo un problema de constitucionalidad, pero ya este año hay dos intentos de reforma tributaria, la de Carrasquilla, que además le llaman de una manera, pues que no suene antipática con la gente, de ley de solidaridad sostenible, pero es una reforma tributaria, es decir, busca más recaudo, y la que aprobaron recientemente, sin mucha discusión, que también fue demandada ante la Corte Constitucional porque no tuvo la debida discusión, ojalá que no se caiga, porque el país necesita enviarle un mensaje primero a la ciudadanía y de segundo a los mercados internacionales de que es un país que va a tener cómo alcanzar los recursos necesarios para atender sus obligaciones. Sandra tocaba un punto que me parece interesante y es el que le debe, como sabemos y lo dice la misma Biblia, es esclavo el deudor de su acreedor. O sea, esto no viene gratis. Aquí hay unas reformas que tienen que implantarse y esto está emparentado esto con el tema del globalismo, del cual hablamos en el programa pasado. A uno le prestan, pero no le prestan como cualquier banco. Le dice, espéreme, yo miro unos estados financieros suyos. Usted está gastando mucho en cosas ineficientes. Entonces tenemos que ajustarnos el país, ajustarnos en una situación tan crítica como esta, en un empobrecimiento como el que venimos del 2020. Hay que recordar que la pobreza en Colombia se acerca al 60%. Hemos perdido una década de progreso. Es decir, ¿de dónde ahorramos? ¿Gasto social? ¿Inversión social ahorramos o ahorramos o le ponemos impuestos a las clases medias y populares como pensó hacer Duque en la reforma de Carrasquilla? Es decir, el tema es complicado y creo que los países pierden soberanía, pierden capacidad decisoria cuando tienen este panorama. Y bueno, hay otros puntos más de técnicos del endeudamiento. Por ejemplo, no todo lo debe el Estado. La deuda se divide en deuda pública y deuda privada. En este momento, de este dinero, que son más o menos 151.000 millones de dólares, el endeudamiento de Colombia, el 20% es deuda privada, el 80% es deuda pública. Es decir, no, cuando decimos que Colombia tiene una deuda externa, tenemos que hablar de una deuda del Estado para financiar el presupuesto, pero también tenemos que hablar de una deuda de los agentes privados, que son empresas. Las empresas también le piden prestado al mercado internacional, no solamente a los bancos internos. De ese 80% hay un endeudamiento que hay que dividir entre
el Estado, la nación y las entidades territoriales, ¿no? Porque los departamentos también pueden pedir que no son la nación y tienen autonomía administrativa o independencia administrativa, pueden pedir también recursos al mercado internacional. Así que cuando se quiebra un departamento, ¿qué hay que hacer? Pues con cargo a las transferencias de los impuestos de los demás colombianos, salvar ese departamento. Nos termina costando a los ciudadanos que también somos de otras regiones del país. Muy interesante. Finalmente, como el tema se llama la dependencia que los países van a tener, yo les voy a ilustrar sobre cómo se pierde la dependencia. Hay casos que se han presentado recientemente, digamos, hace un tiempo. Por ejemplo, en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el país tenía una mala gestión, lo cual llevó a lo que se llama el default, o sea, Argentina no pudo seguir pagando ni los intereses ni el capital de la deuda. Entonces, cuando Cristina Fernández de Kirchner trata de negociar o renegociar los créditos, pues va a los organismos internacionales. Los organismos internacionales le dicen, bueno, señora Kirchner, pues nosotros vamos a ver cómo le ayudamos, pero necesitamos que usted nos ayude con algunas reformas internas en su país, sobre todo que tienen que ver con el legislativo. Por ejemplo, ayúdenos a impulsar el matrimonio homosexual. Entonces, a Cristina Kirchner, que este tema le tenía sin cuidado, lo coloca y lo tramita ante el Parlamento hasta que el Parlamento termina aprobando el matrimonio homosexual. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es el caso de Sebastián Piñera en Chile, que se le revolvió todo a través de un detonante que fue subir el precio del tiquete del metro, y entonces eso le generó toda una serie de revueltas, hasta el punto que él llegó y convocó una constituyente. Pero bueno, antes de la constituyente, entonces, cuando Sebastián Piñera acude a los organismos internacionales, entonces, para replantear su deuda, entonces le dicen, bueno, vamos a ver cómo le ayudamos a renegociar la deuda externa. Pero señor Piñera, ayúdenos usted a ver cómo tramitamos la aprobación del aborto. Entonces, Sebastián Piñera, quien no tenía dentro de su programa de gobierno nada relacionado con este tema, termina presentando este proyecto y termina Chile aprobando el aborto. Entonces, esas son las maneras como se pierde la soberanía de los países a través del endeudamiento. De tal manera que esto es lo básico del tema. Yo no sé si ustedes quieran añadir algo. Sandrita, ¿quiere añadir algo? Sí, sí, hemos hablado de cómo los países ceden soberanía al caer en la deuda, ¿cierto? Con los organismos transnacionales. También la soberanía, porque estas son cosas que pasan en simultáneo, la soberanía también se puede ir socavando desde adentro de las naciones. Cuando hubo ese boom en Chile hace unos años, por la subida del precio del metro, el tiquete del metro, no fue espontáneo esa reacción de las personas, de la población, especialmente gente joven, destruyendo totalmente las estaciones del metro, etcétera. Y después vimos esa misma situación en Colombia, lo hemos visto en las marchas que se han dado aquí. Hemos visto, por un lado, la financiación de parte de grupos al margen de la ley, a muchachos que se les han dado a 70.000 pesos diarios para ir y destruir los monumentos, los bancos, las calles, los locales y demás. También hemos visto la mano o la influencia del gobierno venezolano, el régimen venezolano. Y por otro lado, creo que es muy importante retomar eso que yo también comentaba en la reunión pasada, la financiación de parte de fundaciones como Open Society Foundations o la Ford, la Fundación Ford, que en Colombia invierten millones y millones de dólares en
corporaciones, fundaciones, ONGs, universidades que apoyan determinadas líneas de pensamiento como el aborto, el género, la inclusión como se conoce ahora, el empoderamiento de la mujer, la legalización de las drogas. Y hay dos situaciones en particular que quiero tocar como para aterrizar estos temas y que veamos cómo de verdad se materializan. Cuando se llevaron a cabo todas estas manifestaciones violentas y con mucho vandalismo, vinieron 3 representantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nosotros estamos adscritos y debemos rendir cuentas, ¿cierto? Ahí es cuando nosotros vemos que nuestro gobierno no es 100% soberano. Nuestro presidente no pudo tomar la decisión radical de, listo, voy a meter a estas personas a la cárcel, vamos a hacer un juicio de determinada manera. No, tuvo que intervenir la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vinieron, se reunieron por algunos días en el Hotel Tequendama y escucharon a víctimas de la policía, escucharon a víctimas del ejército. Asistió a el Hotel Tequendama una mujer que se llama Diana Perafán, que es una líder indígena del Cauca. Ella es política también, y ella fue con documentos en mano, con archivos, comentando, donde se evidenciaba que dentro de las comunidades indígenas en el Cauca hay infiltración, pero ya de manera abierta, ni siquiera ya es un secreto, hay infiltración de guerrillas, de narcotráfico, hay persecución a gente cristiana y a gente que se opone a todas estas como imposiciones de parte de las FARC. No la quisieron escuchar, no le dieron la palabra. Ella tuvo que denunciar a través de Twitter y a través de Facebook y sus redes sociales que la Corte Interamericana no le prestó atención. Ellos querían escuchar a las víctimas del Estado y eso es muy delicado porque eso también socava, eso resta soberanía al Estado desde adentro, lo cual es muy, muy, muy delicado. Como yo comentaba al principio, por eso les hacía esa introducción de en qué consiste de manera tradicional un Estado-nación. Pues tiene que haber legitimidad. La población que compone ese Estado, ese territorio delimitado, debe aceptar, así sea una monarquía, digamos como un sistema más monárquico, o sea un sistema democrático, pero tiene que aceptar a ese gobierno. Y resulta que acá en Colombia, las mismas personas, vemos que la gente joven está rechazando las Fuerzas Armadas, está rechazando a la policía. Y para cerrar, hay una corporación que se llama Temblores, una fundación que se llama País, con doble I, y otra que se llama Indepaz. Estas 3 organizaciones son financiadas por Open Society Foundations y entre estas 3 organizaciones crearon un documento oficial con respecto a las marchas donde comentaban todas las cosas terribles que habían hecho la policía y el ejército, y ese fue el documento oficial que se llevó la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nunca quisieron ver el tema de la destrucción, del vandalismo, de la economía de tantas personas, tantas familias que fue afectada. Eso no lo quisieron escuchar. Cuando nosotros ingresamos a la página web de esta organización que se llama Temblores, vamos a ver que fue creada solamente con el objetivo de desprestigiar a la policía en Colombia. ¿Hay personas entre la policía que son corruptas? Seguramente que sí, pero acá hay un uso del lenguaje muy importante y es que se colectiviza a toda la policía como si todos fueran unos corruptos, como si todos nos estuvieran asesinando de manera desproporcionada. Y eso también socava la soberanía porque una de las características tradicionales del Estado-Nación es que tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Cuando la policía ya no pueda ejercer la fuerza, pueden ponernos, digamos, a los cascos azules, que es la policía o el ejército de las Naciones Unidas, porque pueden decir organismos internacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no,
les vamos a quitar a la policía o al SMAT o al ejército porque ustedes no garantizan los derechos humanos de la población, entonces les vamos a poner esta otra policía. Eso también es muy importante que lo tengamos presente. Bueno, de todas maneras se nos acaba el tiempo. Entonces, también eso, los cascos azules estuvieron en Ruanda y asumieron una actitud pasiva mientras los Tutsi y la otra tribu se mataban. Entonces, realmente todo esto es parte del tema. Gladysita, ¿qué consejo darías teniendo en cuenta a las personas que nos escuchan? ¿Qué actitud debemos tomar frente a esta realidad? Pues que Dios nos hable sobre el tema. Pienso que Dios siempre es paz y por más de que las noticias vengan y que cada día las confirmamos que son ciertas, porque al principio eran por corredores, hoy en día sabemos, podemos consultarlas, son reales, y que de todas maneras mirarlas con la lupa del Señor para que Dios nos dé sabiduría a nosotros y actuemos desde Dios, no desde lo que espera el mundo que actuemos. Eso es demasiado importante, porque no nos podemos tomar la ley por las manos, no podemos nosotros salir a meternos a una guerra que no es nuestra, sino es de Dios directamente. Todas estas guerras para los hijos de Dios vienen de Dios. Y me parece importante es que sabiendo que están planteando guerra, nosotros tenemos que estar muy conscientes del pensamiento que tenemos, de la formación que tenemos, porque no vamos a permitir que nuestros hijos les capturen con ideas que no vienen de Dios, simplemente los van cogiendo pues dentro de todo este lenguaje moderno y van a tomar parte de ellos. Nosotros tenemos que proteger nuestros hijos, tenemos que proteger lo que es nuestro, orar por ellos y estar realmente esperando las órdenes de nuestro jefe para actuar y para hacer. Y sobre todo estar bien preparados, porque Dios quiere que uno esté en la jugada, que no sea un tonto llevado por cualquier viento de doctrina, que lo conozcamos bien a Él y sepamos delante de Él cómo recibir esta información. Además está enmarcado dentro de la palabra de Dios que nos dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Bueno, les damos gracias, se nos acabó el tiempo, los invitamos el miércoles a continuar con este tema de la geopolítica. El miércoles le corresponde a Carlos Enrique liderar un tema que tiene que ver con quiénes son los amos del mundo. Entonces hablaremos de todo lo que son los masones, los Illuminatis. Carlos Enrique, entonces, muchas gracias y vas a decir algo más. El tema central es también todos los días concluir cómo la gente dice y qué se puede hacer. Digo una cosa, y o sea, lo que se dice aquí son datos objetivos, cada quien los interpreta como le parece, ¿no? No estamos haciendo apología ni política ni condenando a nadie, pero el candidato Gustavo Petro, que hoy por hoy es la fuerza mayoritaria en la preferencia electoral a unos meses de la elección, lo que dice es que hay que, y lo mencionaba en el programa pasado, es abrir un cupo de crédito excepcional en el cual vía emisión monetaria primaria del Banco de la República, el Banco de la República imprime billetes para tener la masa monetaria y garantizar los medios, la disponibilidad de medios de pago para todos nosotros. Esa masa monetaria se hace con respaldo al Producto Interno Bruto, o sea, debe corresponder con los bienes y servicios, porque el dinero también es un bien como cualquier otro bien. Entonces, si hay demasiado dinero, pierde valor el dinero, eso pasa. Si hay poco dinero, gana valor el dinero, quiere decir las cosas frente a la moneda, a la paridad, pues hay una ventaja del dinero, entonces hay que imprimir más dinero porque la gente no tiene suficientes medios de pago, pero el dinero no se imprime para generar riqueza. Y el candidato Gustavo Petro está hablando de eso, eso es lo que ha llevado a todos los estados que han recurrido generalmente en la guerra, como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, a empobrecer su moneda y hacer que se pierda credibilidad en la economía, porque ya el peso colombiano o cualquier moneda o divisa no respalda la producción, sino que simplemente es un papel sin valor, un papel basura. Hay que tener mucho cuidado con eso porque él habla de imprimir 8 o 10 billones de pesos para paliar la crisis. La crisis más o menos del coronavirus pueden ser unos 50 billones de pesos. O sea,
realmente hay que tener cuidado con las propuestas populistas. La gente, hay una presión, también lo decía en el programa pasado, por establecer una renta básica. Eso quiere decir darle a todas las personas más o menos 360.000 pesos a cada uno de los ciudadanos mayores de edad de Colombia. Pueden ser unos 30 millones de personas. Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar eso? Y si lo sacamos imprimiendo, entonces la moneda colombiana se vuelve una basura igual que el bolívar venezolano. Por ejemplo, que ya en Venezuela no se transa con bolívares, aunque siga siendo la moneda oficial. Eh, yo lo que digo es, todo esto incide sobre el endeudamiento porque finalmente esto se hará o endeudándonos o declarándonos en bancarrota, y ahí sí nos pasa lo de Argentina, o emitiendo para que el dinero en Colombia sea simplemente un papel basura. Pues yo le pido a la gente que lea un poco más y tenga cuidado con el populismo, que es lo que se pone de moda cuando los países se empobrecen. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Gracias, Sandrita, gracias, Gladys. Y nos vemos el miércoles con este tema que va a liderar Carlos Enrique, los verdaderos amos del mundo. Por hoy, muchas gracias y un abrazo. Dios los bendiga a todos. Hasta luego.